¿Cómo están los amigos de los cacharritos y la tecnología? Este proyector que vamos a ver hoy me llamó mucho la atención por las valoraciones y el precio que tiene en Amazon, así que decidí traerlo al canal y ponerlo a prueba. Vamos a ver qué tal su sistema de sonido con doble altavoz y a ver qué tal se comporta para lo que fue diseñado, la proyección, con una resolución 1080p nativo. Soy Gavetech, bienvenidos a vuestro canal de cacharritos y tecnología, comenzamos. El proyector viene en un embalaje bastante simple pero muy bien protegido. Dentro de la caja tenemos el mando, el cable de carga, una tarjeta para extender la garantía hasta 18 meses y el manual. Muy importante siempre, echarle un vistazo para familiarizarnos con las funciones de este cacharrito. El mando a distancia o control remoto que para funcionar necesita dos pilas AAA, botón de encendido, LED indicador de funcionamiento, botón de ajustes, cruceta de navegación y botón selección, botón menú, retroceso, selector de entrada, ajuste de volumen y scroll, enfoque manual y cambio de página, función del ratón y botón mute o silencio. Y ahora vamos con el cacharrito. Y el cerebro de este cacharrito está compuesto por una CPU Cortex A53 de 4 núcleos, 2 GB de memoria RAM, 16 GB de almacenamiento y todo esto controlado por Android 11. Ahí podíamos ver el botón de encendido y una pegatina de cuidado con el calor. El proyector se compone por una lámpara sellada que nos evitará problemas en el futuro con partículas que puedan introducirse en su interior, de tipo LCD, que nos darán 200 lúmenes ANSI. Sé que pueden parecer poco, pero son más que suficientes según para qué funciones. Ahora lo veremos. Proyecta una imagen a 1080p nativo, Full HD y es capaz de procesar hasta 4K con unas dimensiones de pantalla desde 40 pulgadas hasta 120. Aparte de la lente, en la parte frontal tenemos una rejilla de ventilación y el sensor para el ajuste automático y la corrección trapezoidal. En los laterales tenemos el sistema de sonido compuesto por dos altavoces de 3 vatios cada uno. En la parte trasera tenemos el ventilador para refrigerarlo, un radiador para disipar todo ese calor y así evitarnos problemas de temperatura, el conector de corriente, un USB 2.0, un HDMI 2.1, una toma de jack de 3.5 y el sensor para el control remoto. En la parte inferior podemos ver la placa de características, una rosca de 1/4 de pulgada para adaptarlo a un trípode o soporte, unas patitas de goma adherentes y esta pestaña con la que podremos ajustar la altura de la proyección. Y ahora vamos a poner a prueba para lo que fue diseñado, la proyección. Pero antes, déjame decirte que si te está gustando el vídeo, te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita para más vídeos como este, que en la pestaña publicaciones publico todas las ofertas de cacharritos, códigos de descuento y muchas cosas más, y te invito a unirte a nuestros canales de Telegram y WhatsApp para que te enteres de todo antes que nadie. Y si no sabes cómo, prueba escaneando esos códigos QR. Nada más encender el proyector nos encontramos con un menú de inicio en el que podremos seleccionar entre películas, programas, aplicaciones y biblioteca. Una aplicación del tiempo. Vamos a echar un vistazo a los ajustes. Tenemos una tarjeta Wi-Fi 6 de 2,4 GHz y 5 GHz. Conexión Bluetooth 5.4. Un modo de imagen en el que podremos seleccionar entre el modo estándar, modo película, modo intenso o configurar la imagen a nuestro gusto. Esto me parece una función bastante interesante que no suelen traer muchos proyectores que tienen un coste como este. Así que esto es un punto a favor. Aquí podremos configurar el modo de proyección, así como ajustar el zoom digital o activar y desactivar la corrección automática, para que mediante ese sensor delantero que tiene haga esa corrección trapezoidal automática de la pantalla. Lo que estáis viendo ahora mismo es el enfoque manual mediante el control remoto y la corrección trapezoidal automática, que en el momento que muevo el proyector y lo coloco en una posición nueva, él corrige esas 4 esquinas colocando la proyección automáticamente. También podemos corregir de forma manual la posición de las esquinas y reiniciar
todos los ajustes. En configuración de la fuente podremos seleccionar la señal de entrada y activar y desactivar funciones como el HDMI CEC, que servirá para controlar dispositivos vía HDMI, el HDMI ARC para sistemas de sonido, el cambio automático de fuente, y aquí podremos seleccionar la fuente de inicio automática. En sonido tenemos únicamente la configuración del tono de tecla y en sistema podemos ver Aumi TV, una aplicación nativa de esta marca que nos servirá para duplicar la pantalla de nuestro smartphone, la selección de idioma, selección del método de entrada, selección de la zona horaria, actualización del sistema para actualizar el sistema operativo del proyector, reajuste de fábrica para reiniciar y dejar de fábrica el proyector y acerca del dispositivo, donde podemos ver el modelo del proyector, en este caso P6, versión, dirección MAC y otros detalles. En aplicaciones tenemos dos tiendas, el clásico Play Store y la tienda de aplicaciones de la marca que hemos visto en otros modelos. Aquí podemos encontrar infinidad de aplicaciones desde Netflix, Dailymotion, aplicaciones como Miracast que tienen la misma función que el Aumi TV, esa función de compartir la pantalla del smartphone como os comentaba antes. Vamos a echar un vistazo a la aplicación de compartir pantalla. Como os digo siempre, esta aplicación yo la utilizaría de manera puntual para cosas muy específicas, ya que tenemos mucha latencia y perdemos un poquito de calidad. Siempre que queráis sacarle el máximo rendimiento al proyector, utilizad el sistema del proyector o el HDMI. Aún así es cierto que para ser un proyector de gama entrada, con lo que estoy viendo, no me parece que esté nada mal. Vamos a ver ahora algunas imágenes y un pequeño vídeo desde el almacenamiento USB. En principio creo que tiene una calidad más que decente para este precio, pero ahora lo pondremos un poquito más a prueba. Aquí podemos ver algunas aplicaciones más de las que vienen incluidas para instalar con el proyector y un limpiador de caché para limpiar todos los datos residuales que van quedando después de la navegación entre aplicaciones. Ahora vamos a ver qué tal el sistema de sonido. Hola amiguitos, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un coche radiocontrol que según su fabricante llega a superar los 75 km por hora, construido en metal y plásticos de alta calidad, amortiguación de aceite y con una tracción 4x4 merece muchísimo la pena. Hemos hecho algunas pruebas como instalarle esa cámara FPV y ahora lo veremos porque es muy interesante, nos llevamos algún susto y si algo es cierto es que este cacharrito derrocha potencia por sus cuatro ruedas. Yo tampoco utilizaría esto para hacer fotografías, pero puede hacerlas y las saca bastante bien. El modo coche con una resolución de 3840 x 2160 a 30 fps, otros paneles. En este caso, si solo lo vamos a utilizar para cargar la estación, no sería necesario porque estos paneles policristalinos con un 22% de eficiencia nos dan 200 vatios de carga. Lo que voy a mostraros ahora es una función para utilizar el proyector solo como un altavoz. Deja de emitir vídeo y solo funciona el altavoz. El L200, haremos alguna prueba con el sensor de obstáculos, pero os aviso que más o menos ha salido como esto. Vamos a probar la calidad. Y esto que estáis escuchando ahora es el sonido del ventilador con un sonido máximo de unos 30 decibelios. Ahora vamos a poner a prueba el tema de proyectar con una luz encendida y aquí esos 200 lúmenes ANSI sí que no nos van a permitir poder proyectar ningún tipo de imagen ni vídeo, ya que no tiene la suficiente luminosidad como para que no se nos pierda ninguna imagen al proyectar con luz. Este proyector estaría diseñado para hacer proyecciones totalmente a oscuras. Otra de las cosas que podemos hacer es navegar con Google Chrome y ahora vamos a ver qué tal la proyección en profundidad, tanto de colores como claros y oscuros, que viene a ser el punto más importante en un proyector. Como podéis observar, tiene buenos colores, los blancos y los negros no están nada mal. Creo que la única pega que tiene son esos 200 lúmenes ANSI que nos van a obligar a tener que proyectar en total oscuridad, pero teniendo en cuenta que es un proyector que se puede conseguir por unos 70-80 euros y además desde Amazon, que tenemos esa garantía Amazon tanto para devoluciones como para servicio postventa,
creo que está genial. Como sé que no todo el mundo se atreve a lanzarse a comprar en tiendas externas y tiene su confianza más depositada en Amazon, creo que este proyector, por el precio que tiene, las prestaciones que da y teniendo en cuenta que es un proyector de entrada, no podemos pedir unas prestaciones premium para un primer proyector y lanzarse, me parece que está genial. Y ahora dadme vuestra opinión. ¿Qué opináis vosotros sobre este mini proyector Feclidet P6? Espero que esta revisión os haya resultado útil para todos aquellos que preferís comprar en Amazon. Abajo en la caja de descripción tenéis todos los enlaces. Si tenéis alguna duda, sugerencia o queréis recomendarme otro cacharrito, os leo abajo en la caja de comentarios. Si te ha gustado el vídeo, te invito a suscribirte, darle a like, activar la campanita para más vídeos como este. Nos vemos la semana que viene con otro cacharrito y mientras tanto, portaos bien, que ya me porto yo mal.